Se van para otro país, ya sea a estudiar o a trabajar, ya usted, o a pasear, bueno. Y usted se va a presentar allá en ese país. Imagínense, ¿qué diría usted? ¿Cómo se presentaría usted? ¿Qué diría de usted? ¿Ah? Hola, ¿cómo estás? Yo soy de Colombia. ¿Quién nos cuenta qué diría cuando se presente ya estando en otro país? Bueno, cuando yo llegué de Venezuela para acá, yo me presenté y dije, bueno, aquí estoy, mi nombre es tal, Gloria, bueno, y estoy aquí para lo que salga. Soy muy sintetizada. ¿Ah? Hola, soy Melissa, soy de Colombia. Soy de Colombia. ¿Qué más dijeron? Si es en China, no sé qué diría. Chanchonchi. ¿Y Dali qué dice? Chinchanchón. Bueno, yo siempre he escuchado que la gente cuando se va a presentar hace el esfuerzo por buscar como lo más significativo que tiene, ¿cierto? Yo he escuchado a muchos paisas, por ejemplo, que dicen, yo soy paisa, o sea, y ya, o sea, porque se sienten que eso es algo que es relevante, ¿cierto? Que es relevante, entonces dicen, yo soy paisa, o hay otros que dicen, yo soy de donde, la ciudad de los parques, o sea, siempre van buscando como eso que resalta para presentarse, o también de su apellido, ¿cierto? Pero siempre, casi siempre que estamos presentándonos, siempre tratamos de buscar en nosotros lo más bueno, ¿cierto? De lo que nos sentimos orgullosos. Siempre tratamos de hacer como esa presentación de eso que nos sentimos orgullosos cuando el otro no nos conoce. O sea, siempre tratamos de decir eso que nos hace orgullosos, ¿cierto? De impresionar. Como si, como que la primera impresión como que sea bueno. Los pobres tienen algo, que los pobres siempre tratan de desmarcarse con la ropa, con cualquier cosa, para que lo desmarquen de que no es pobre. ¿Sí? O sea, entonces el rico pueda que a veces pueda ser muy así como sea, porque él dice, ya la gente sabe que ese es mi apellido y yo soy ese y ya. Pero a veces los pobres sí tienden a buscar como cosas que le puedan dar como valor, ¿cierto? Como qué profesión tengo, como qué ropa me pongo. Y a través de eso, entonces, digamos que presentarse de una manera que dé orgullo presentarse. Alguien decía que los pobres son las personas más orgullosas que hay. No sé qué decir ahora. Hoy vamos a estudiar, teniendo en mente esos orgullos y todas esas cosas que nos gusta que nos exalten, vamos a estudiar el libro de Filipenses y vamos a entrar al capítulo 2. Estamos estudiando este libro, ya estudiamos el capítulo 1 y vamos a estudiar el capítulo 2. Vamos a estudiar los primeros 11 versículos. Este capítulo vamos a estudiar 3 puntos. El primero es la unidad, el otro es la humildad y el otro es exaltar a Cristo. Son 3 puntos que vamos a ver. Bueno, vamos a leer entonces ¿quién nos puede hacer el favor de leer los primeros 4 versículos del capítulo 2? ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo
No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Bueno, esta partecita que estamos viendo de la unidad, vamos a ver el lenguaje de la unidad que Pablo usa. Y Pablo en estos 4 versículos, él habla de la unidad y lo describe ahí, como ustedes lo ven, que tengamos un mismo sentir. Y bueno, él habla de la unidad de esas cosas que nosotros hemos escuchado con mucha frecuencia. Pero Pablo hace un hincapié, dice que la iglesia la iglesia para ser unida no puede ser motivada por la rivalidad. O sea, es imposible que la motivación sea rivalidad y estemos unidos. Si hay rivalidad, no hay unión. Si las acciones que nos motivan son el orgullo, tampoco eso va a producir unidad. La unidad se produce en tener un mismo sentir, un mismo propósito, dice Pablo. Y él no solamente lo dice en su lenguaje, sino que se nota en la forma como habla. También él dice que nosotros debemos considerar al otro como mejor que uno. Imagínense ese ejercicio. Ese ejercicio de unidad se consigue cuando uno consigue ver al otro como mejor que uno. Y usted ve a Pablo diciendo eso en el versículo 1 del capítulo 1 de Filipenses. Él dice, yo siervo, ustedes santos. O sea, esos conceptos. Yo siervo, ustedes santos. O sea, uno ve ahí cuál palabra le gusta más, siervo o santo. Santo. Y él en su lenguaje se nota eso. ¿Sí? Se nota que él mira al otro como mayor que él. Él le dice a ustedes los santos, pero él dice yo siervo del Señor. Y hay un lenguaje que lo pone a él en un lugar un poquito como más abajo y ve al otro como mayor. ¿Sí lo pudieron notar en el versículo 1 del capítulo 1? ¿Cierto? Pablo y Timoteo, sí. Y otra cosa es que la iglesia no busca únicamente su propio bien. O sea, la persona de la iglesia que busca unidad no busca su propio bien. Porque si busca su propio bien, entonces es difícil que haya unidad. Sino que también busca el bien del otro. Y Pablo, en una de las cosas que también estudiábamos del capítulo 1, él dice, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero para mí fuera mejor que me fuera porque yo gano. Pero no es necesario quedarme por ustedes. Amén. O sea, lo dice él en su lenguaje. O sea, Pablo habla de esto, pero no solamente lo habla, él también se nota que lo vive, ¿cierto? Y uno empieza a observar el lenguaje de Pablo y uno dice, no se contradice, él hace unas definiciones, pero él las pone en práctica. Entonces, él considera que los hermanos son dignos del sacrificio de él, ¿cierto? Entonces, no busca su propio bien. Él pensaba que mejor era que él se muriera. Pero si vivía, ¿era mejor para quién? Era mejor para la iglesia. Entonces él dice, bueno, entonces creo que mejor me toca quedarme por ustedes. Pero viviendo no me va muy bien, ¿cierto? Porque me toca sufrir la cárcel y todo esto. Pero si muero me voy con Cristo y es mejor para mí. Pero por causa de ustedes, y eso lo vemos como unidad. Es necesario que para que nosotros tengamos unidad podamos ver al hermano como mayor que nosotros. Es necesario que nosotros no solamente pensemos en nuestro bien, sino que es necesario pensar en el bien de los otros para que haya unidad. Y luego, en este capítulo, él habla de otra cosa que es supremamente determinante. Yo creo que para nuestra vida cristiana. Y vamos a leerlo en el versículo 5 al 8. Con mucho detenimiento vamos a leer. ¿Quién nos puede hacer el favor de leer? Del 1 al 8.
Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, me está hablando del capítulo 2. No, sí. Ah, del 5 al 8. Ya voy. Considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesucristo, el cual, existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta el 8. 8. Entonces, ¿qué pasa? Aquí esto es supremamente importante. Yo sé que los jueves hace sueño y necesito que estemos concentrados porque esto es determinante para la iglesia. Nosotros decimos que somos cristianos y eso es lo que nos une, ¿sí? Es el propósito que nos une como cristianos. Pero hay un problema, que esa teoría se queda ahí y es difícil bajarla. Vamos a bajarla. Para pensar como Cristo es necesario ser como Cristo, hacer lo que Cristo hacía. Y el texto dice que Cristo no se aferró. Amén. ¿Qué era lo más grande que tenía Cristo? Estar en el Que cielo. era igual a Dios. Amén. Él dice que no se aferró a eso. Así es. Todo lo contrario de lo que hacemos nosotros, ¿cierto? Nosotros queremos aferrarnos a esas cosas que nos hacen grandes. Él no se aferró. Ay, es que yo soy, a mí, ¿y quién? O sea, él no sabe quién soy yo. O sea, ¿y por qué le habla así si yo soy la pastora? O sea, queremos aferrarnos a cosas, porque yo soy la pastora, porque que yo soy mujer, porque yo soy la más digna, porque yo merezco respeto, y nos aferramos a cosas, pero Cristo no se aferró a que Él era igual a Dios. Pero no solamente no se aferró, sino que Él renunció. Amén. Él renunció a lo que era suyo, ¿sí? Y tomó naturaleza de siervo y se hizo como nosotros y se humilló hasta lo sumo, hasta morir, ¿sí? Pero hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención aquí, es que no se aferró y Él renunció. Eso a mí me llama la atención, porque nosotros a veces pensamos, cuando hablamos de humildad, que es el segundo punto que estamos desarrollando, es que la humildad es que me humillen, como si fuera el otro que me dice a mí cuál es la posición que tengo. Pero cuando soy humilde, ¿de quién es la decisión? Es mía. Y la decisión de ser humilde requiere renunciar a una posición, requiere renunciar a un nombre. Es que tú, ¿por qué me hablas así? O sea, ahí no estoy renunciando, porque es que yo considero que merezco, ¿cierto? Porque es que yo soy, es que yo merezco, es que yo esto. Pero para ser humilde se requiere sí o sí renunciar a nuestra posición tan digna, ya sea de hombre, ya sea de mujer, ya sea de un título, no sé, pero se requiere renunciar. Entonces hay veces que hay como una lucha en que me humillen y en ser humilde. Y ser humilde es una decisión. Cristo tomó, a Él le hicieron todo lo que le hicieron en la cruz porque Él decidió humillarse. O sea, eso no lo decidieron los demás por Él. Él decidió humillarse. Hay una diferencia enorme, porque a nosotros nos toca tomar esa decisión. Nos toca tomar esa decisión de renunciar. Cuando estoy con mi hermana Blanca, yo le quiero ganar a mi hermana Blanca. Yo le quiero ganar, yo tengo la razón, porque yo sé más que ella. Pero ¿qué tal si yo renuncio a que yo sé más que ella? ¿Y qué tal si yo renuncio a que yo tengo la razón? Porque eso fue lo que Cristo hizo. Él renunció. Y solo renunciando usted puede ser humilde. Lo demás es discurso. Si usted pretende ser humilde sin renunciar, eso es una falsa humildad. Eso es orgullo puro. Así usted diga, soy humilde. Si no renuncio,
¿Soy orgulloso? ¿Sí? Si yo no bajo la guardia y cedo y digo, soy orgulloso. La humildad es una decisión de dejar de ser. Yo sé quién soy. No es que no sepa, no es que dejo de ser eso, no. Es que yo sé quién soy. Y yo renuncio a eso. Si soy humilde, siempre debo dejar de ser. Ser humilde no es una decisión del otro. No es como el otro me ve. Eso no es relevante. Cómo el otro me ve no es relevante en la humildad. Cómo el otro me ve, eso no es lo relevante. Ser humilde es tener una condición y renunciar a ella. Es tener una condición y yo desde mi decisión renunciar a esa condición. Solo en ese sentido podemos ser humildes. Cuando hay peleas entre hijos, padres, esposos, casi siempre uno quiere convencer al otro de los errores que el otro tiene. Pero ese no es el orden al que el Señor nos llama como iglesia. El orden al que el Señor nos llama como iglesia es que yo renuncio. ¿Sí? Porque cuando yo trato de convencer a Blanquita que ella es la culpable, yo no estoy renunciando. Yo estoy queriendo ganar. Y eso es condición de humildad y no. La humildad tiene que ser una decisión personal. Entonces, debe ser Blanquita la que debe llegar hasta allá. No soy yo la que lo voy a convencer a ella de llegar allá. ¿Sí? Porque a veces nuestro ejercicio es como, ay, pero es que la hermana no cambia y la hermana debería ya poder asimilar eso y yo se lo voy a enseñar, yo lo voy a convencer y yo la voy a convencer y yo voy a convencerlo de que debe cambiar. Así no opera en el reino de los cielos. La humildad empieza por mí y yo renuncio. Y la hermana, ella debe renunciar. Yo no la puedo hacer renunciar. Yo no puedo hacer renunciar al hermano. Eso es una obra y es una decisión que él debe hacer. Pero ¿es así o no es así que nuestras peleas siempre son haciendo y convenciendo al otro dónde el otro falló y dónde? ¿Es así o no es así? Amén, así es. Con los amigos, con los hermanos, con los esposos, con los hijos. Es que yo tengo la razón, mira, es aquí. Yo tengo la razón. ¿Sí? Yo tengo la razón. Y eso no nos deja ser humildes. Y afecta también nuestra unidad. O sea, humildad. Entonces, ahí nos queda un reto grande con ser humildes. Porque ser humildes va más allá de ese concepto que nos hace sentir como pobrecito, como que ay, ella es tan tímida, que no habla casi. El concepto de humildad requiere parecernos al Señor y de verdad, no con historias y con cuentos, sino de verdad. Porque a veces es muy fácil decir que yo soy como Cristo y amo como Cristo, pero renunciar no es muy fácil. ¿O qué piensan ustedes? ¿Se fueron? Bueno, vamos a leer entonces el tercer punto para darle como una conclusión a esta porción de este texto. Del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Bueno, hay muchas formas en que la iglesia alaba a Dios, ¿cierto? Hay muchas formas, cantando, algunos danzan y dicen que pues de esa manera alaban al Señor,
es el poder estar en unidad y en humildad. La iglesia puede cantar lindo y estamos llamados a cantar, pero si nuestro canto no corresponde a la unidad y a la humildad como iglesia, Cristo no es exaltado. Y eso es grave. Amén. Eso es grave. Porque esa es la razón de ser de nosotros como iglesia. Nosotros estamos llamados a exaltar a Cristo. Y dice que Él se despojó hasta lo sumo para que ahora toda rodilla se doble delante de Él, ¿cierto? Y confiese en su nombre y su nombre sea exaltado. Esa es la razón de nosotros como iglesia. Pero aquí hay que hacer una parada. ¿Cómo hacemos como iglesia para que cantemos bonito, pero que también nosotros seamos unidos y que seamos humildes? Porque si cantamos, somos unidos y somos humildes, Cristo es exaltado. Pero si cantamos bonito y no hacemos las otras dos, el nombre de Cristo no es exaltado. Por mucho que queramos, de parte nuestra no es exaltado. Porque eso es, digamos que, ese es el final o es la conclusión de esta parte que estamos leyendo hoy. Entonces aquí tenemos varios retos. Haciendo uso de la humildad, entonces, ¿cómo deberías presentarte a los demás? Pues, como lo dice en el texto. Sí, puede ser como el texto, como piensen que le haya generado la reflexión. Pablo se presentó siervo del Señor. Yo soy siervo del Señor. Me podría decir, mucho gusto, mi nombre es Álvaro Yola, para servirte. Sí. ¿Qué es más común que se diga? ¿Ser humilde o que se humille? ¿Qué es lo que más repetimos? ¿Humillar o decidir ser humilde? Humillar. ¿Qué es lo que más uno observa? Humillar. Siempre quiere ser más que los demás. Hay muchas formas de humillar, ¿cierto? De por debajear al otro. Hay muchas formas. Hay unas que son sutiles, que no se notan, pero están ahí. ¿Sí? Le dan al otro a entender que tiene una posición Más bajito. debajo. ¿Cierto? Hay muchas formas. Pero entonces, lo veo así como dudoso. ¿Qué es más común? Ver que humillen o que la gente decida ser humilde. Es más común ver que humilla. La humillación se ve por todos lados. Se ve en la familia, se ve en la iglesia, se ve en la calle. Por eso sí, todos los sitios, uno puede hacer como un balance. ¿Qué es lo que más vemos? ¿Que la gente se humille o que la gente se humille? Sí, pastora, es que resulta más fácil adoptar una posición a veces humillante que adoptar una posición a veces humilde. Entonces, lo primero resulta mucho más fácil de hacer, lastimosamente, pero Y esa es la cultura en donde vivimos. Y el lenguaje cristiano, que es el título con el que hemos conversado todo el libro de Filipenses, es que ese es el lenguaje de este mundo, pero nosotros estamos llamados a instalar el lenguaje cristiano. Instalar el lenguaje cristiano. Eso es un reto que tenemos. Y nuevamente el Señor nos lo recuerda hoy. Tenemos que instalar ese lenguaje. Sí, todo el mundo está acostumbrado a eso, pero ¿cómo nosotros
este otro lenguaje que no es tan común, que parte de mi decisión. Y si yo sé eso, ¿para qué gasto energía en hacer que el otro se humille? Si eso es algo que el otro tiene que decidir. ¿Sí? Lo único que puedo hacer yo es que, ¿qué? Yo. O sea, hacerlo yo. Es lo único que puedo hacer. Yo no puedo al otro doblegarlo y que se ponga de rodillas. No puedo hacer eso. Eso lo hace la persona cuando lo decide. Pero yo sí puedo decidir arrodillarme yo. Pero culturalmente se hace un ejercicio por hacer que el otro se arrodille. Yo no sé si yo miro más mal que ustedes, yo veo eso. Yo veo que hacemos un ejercicio para que el otro doble la rodillita y se arrodille el otro. Pero es más fácil, en lugar de estar luchando con el otro para que se arrodille, pues es más fácil yo hacer esto. ¿Cierto? ¿Qué es más fácil? Eso fue lo que Cristo hizo. Pero, pues yo estoy aquí, el Señor me ha dado esta palabra para que yo la lidere, pero no es porque yo sea, pues, la que vivo esto, ¿cierto? Estoy llamada igual que ustedes a hacerlo. Pero yo noto que es más fácil arrodillarse, pero uno escoge el ir allá a hacerle al otro para que se arrodille. Se arrodille. ¿Cierto? Bueno, a Cristo, bueno, no, eso lo dije ya, pero ¿a Cristo lo humillaron o Él se humilló? Él se humilló. Él se humilló. Recuerda eso siempre, no intente humillar a nadie. Y cuando digo no intente humillar a nadie, no es solamente cuando usted tiene la razón. A veces uno puede estar humillando teniendo la razón, pero no intente hacer eso es desgastarse. ¿Sí? O no intentemos hacer eso es desgastarse. El otro dice sí, el otro no, jalamos. O sea, si no quiere humillarse, dejémoslo que decida cuando quiere, cuando decida. Pero yo sí decido humillarme porque yo soy cristiano y porque Cristo me enseñó a que yo debo renunciar y que yo soy la que debo hacerlo. ¿Cómo hace el otro? Ya eso es asunto del otro como enseñó. ¿Cierto? Es que ni siquiera tenemos que juzgarlo, no nos corresponde meternos ahí. Bueno, ¿qué expresiones muestran la unidad? ¿Qué expresiones muestran la unidad? ¿Qué expresiones pueden mostrar unidad? Cuando acompañamos a nuestros hermanos en su lucha, cuando el hermano está llorando, Soportando la carga los unos a los otros con amor, es también la misma palabra. Escuchando a la otra persona. Cuando hay unidad y paz, tranquilidad. Paz. ¿Y qué expresiones muestran la unidad? ¿Qué expresiones muestran unidad en nuestra práctica? Una sería reconocer nuestros errores. Reconocer nuestros errores. Perdón, me equivoqué. Así tal vez no me haya equivocado. Muchas veces callar, porque si uno empieza a alegar, entonces yo creo que mostrar la humildad es callar. Que también cuando no abuso de mi posición, por ejemplo, de mandato, de autoridad, sino de que con el ejemplo también procuro y enseño al mismo nivel. Bueno, entonces ahí nos queda ese gran reto, ¿cierto? Nosotros no podemos tener unidad si no somos humildes. Y nosotros no podemos acercar a Cristo si no estamos unidos. Entonces esas son tres cosas que van agarradas una de la otra. O sea, uno pretende ser unido siendo arrogante, no puede. Porque se requiere renunciar para poder juntarnos, se requiere renunciar, a algo tiene que renunciar para poder caber todos ahí. Y se requiere
humildad también para exaltar al Señor. ¿Qué decisiones concretas debes tomar hoy para poder exaltar a Cristo? No las digas, no me las tienes que decir a mí, pero ¿qué decisiones concretas debes tomar tú en tu vida para poder exaltar a Cristo? ¿Qué decisiones debemos tomar como iglesia para poder exaltar a Cristo? Personal, ¿qué decisiones debo tomar yo para poder exaltar a Cristo? ¿Qué decisiones como iglesia debemos tomar para poder exaltar a Cristo? Porque cantando es una forma, pero eso se debe reflejar en esa humildad y en esa unidad. Orando en unidad. ¿Alguien quiere contarnos qué decisiones cree que podemos tomar como iglesia para poder exaltar a Cristo? Muy importante es bajarnos a la condición del hermano, bajarnos a la posición de él. Otra sería el perdón. Perdonar. El perdón. Ayudar al hermano. A veces nosotros no hacemos. Una acción para fortalecer la unidad, siendo también mucho más empático. A veces no nos ponemos en los zapatos del otro hermano, solamente todos los domingos los jueves le decimos Dios le bendiga. No conocemos en realidad las situaciones. Cuando somos cristianos, es Cristo quien nos une. Y es absolutamente necesario para poder permanecer unidos que cada uno de los miembros de la iglesia decida humillarse hasta lo sumo. Porque a veces también pueda que nos humillemos, pero no hasta lo sumo. Pero el ejemplo de Cristo es que Él se humilló hasta lo sumo. Si no nos humillamos, entonces no podemos exaltar a Cristo. Recordemos eso, llevémonos eso en nuestra mente cuando empecemos nuestra lucha con nuestro orgullo y cuando decimos, pero ¿y por qué a mí si yo soy X? Porque si yo soy tal. Oremos. Señor, te doy muchas gracias por el ejemplo que tú nos has dado, Señor. Y gracias también por la vida de Pablo, porque él, estando en condición de humano también, sujeto a debilidades y pasiones, nos da el ejemplo de que podemos, Señor, tener un lenguaje cristiano, pero no es un lenguaje cristiano de decir Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios, y tantas palabras, Señor, que a veces no se soportan ni se sustentan con nuestro estilo de vida, Señor. Hoy queremos pedirte perdón, Señor. Y hay decisiones que algunos de mis hermanos están tomando. Algunos están tomando la decisión de renunciar a su buen nombre, a su fama, a tantas cosas, Señor, a las cuales nos aferramos y las que hoy, Señor, queremos renunciar a ellas. Y queremos decirte, Padre, que sabemos quiénes somos. Somos tus hijos y eso es demasiado valioso. Como tú también sabías que eras igual a Dios. Nosotros somos tus hijos y eso es demasiado valioso. Sin embargo, hay momentos, Dios, donde tenemos que renunciar para poder, Señor,
tener la condición humilde para poder, Señor, tener relación los unos con los otros y poder, Señor, establecer tu reino en medio de la iglesia. Queremos exaltarte, Señor. Sabemos que hoy estas son palabras y queremos, Señor, que tú nos las recuerdes, que este texto, Señor, nos permita recordarlo, que podamos recordarlo y que podamos, Señor, tener como ese reto de cada día, Señor, revisar a qué debemos renunciar. Muchas gracias te doy,